Hoy vamos a tratar, como les decía, de cerrar un poco el círculo acerca del estudio que comenzamos hace varios meses acerca de la persona del Señor Jesucristo. Esto no significa que hayamos abordado todo acerca de Jesús. Creo que lejos de eso, ni siquiera comenzamos a estudiar ni una décima parte de todo lo que podríamos estudiar acerca del Señor Jesucristo, pero el propósito de haber estudiado esto fue tratar de entender un poco más la naturaleza de Jesús, no solamente como Dios, sino como el hombre que vino aquí a esta tierra, se despojó, se humilló, eh, nació, creció, nos enseñó, nos mostró cómo es el camino, murió por nosotros y él justamente una de las cosas que hizo fue dejarnos todas estas cosas, por ejemplo, como dice su palabra. Entonces, hoy vamos a tratar de cerrar el tema porque hemos visto básicamente todas las aristas, digamos, en términos generales, unas grandes pinceladas que estuvimos viendo acerca de qué fue lo que hizo el Señor Jesús durante todo ese tiempo que estuvo aquí en la tierra. Y hoy vamos a tratar de cerrar el tema con algunas instrucciones dadas por el Señor Jesucristo a nosotros que encontramos en el libro de Juan. Vamos a estar estudiando, vamos a quedarnos en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. Vamos a estar estudiando a partir de ahí y queremos estudiar un poco estas instrucciones. Así que como siempre, cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, por favor, puedan interrumpir en cualquier momento. Y vamos a comenzar con esto. Para esto, pues obviamente vamos a hacer un breve repaso acerca de lo que habíamos nosotros estudiado y habíamos dicho de quién era Jesús, en este caso el hombre en la eternidad. Aunque nosotros no podemos definir ni decir que pudimos ver a Jesús como hombre en el Antiguo Testamento, él existió y existía desde siempre, solo que en el caso de la persona de Jesús, se vino a materializar cuando en aquella parte en aquella porción de la palabra que dice y me fue dado cuerpo. Entonces significa que si le fue dado cuerpo, no le fue dado a la divinidad, sino que le fue dado al hombre, ¿no? Porque es el hombre el que tiene un cuerpo. Pero cuando hablábamos quién era Jesús en la eternidad, yo aquí ponía algunos de los versículos que están ahí en el slide y uno de ellos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y se acuerdan que estuvimos estudiando las semanas pasadas con Nicolás, con Nico Noguera, acerca del nombre del Señor Jesucristo y hablamos de que esta palabra principio, que es el mismo que está en Génesis 1:1 y que también está en Apocalipsis, se refiere justamente a la persona, a la deidad de Jesús, es decir, a Cristo estando desde el inicio de los tiempos. Y en 1 Juan 1:14, en ese mismo capítulo dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y si se fijan, aquí estamos hablando que espiritualmente en la persona de Cristo existía, digamos, espiritualmente hablando, el alma del Señor Jesucristo y el espíritu de Jesús, de Cristo, de una forma que no lo podemos explicar definitivamente, pero por eso es que esa razón es que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el principio, antes que comenzasen los tiempos, es decir, antes que cualquier cosa comenzara, ya Cristo existía y existía con Dios. Y a eso es lo que se entiende cuando nosotros decimos en el principio al Cristo preexistente, que está justamente como lo mencioné hace un momento en Juan 1:1, ¿no? Y cuando Juan se refiere a la palabra al verbo, el verbo en griego significa logos. Y logos es un pensamiento, es un razonamiento, es una expresión divina, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo que estamos hablando de la persona de Cristo y no solamente a nivel de concepto, sino que lo podemos trazar muy específicamente en muchos de los casos en el que estaba ahí. Un ejemplo de ello lo hemos discutido, lo hemos visto. Eh, ¿Quién creen ustedes que fue el que se le apareció a Moisés en la zarza? Sí, fue el Señor Jesucristo. Cuando pelearon, digamos, se recuerdan que llegó este ángel poderoso y que le dijo Josué
tú del lado de quién estás. De alguna forma lo voy a parafrasear. Y le dijo, en otras palabras, le dijo, yo no estoy de ninguno de los dos lados, porque él era, y dice la Biblia en ese pasaje, y si alguien me ayuda a ubicarlo, que Josué se postró y lo adoró. Y hemos visto en otras ocasiones cuando quieren hacer cosas semejantes a esa, que los mismos ángeles les dicen, no hagas eso porque yo soy un consiervo tuyo. Entonces estamos hablando que el príncipe del ejército de Jehová es justamente la persona del Señor Jesucristo. Entonces aquí lo vemos, digamos, puesto de manifiesto al Señor Jesucristo y creo que queda mucho más plasmado si vamos y lo vemos en un par de versículos. Si quieren, por favor, vamos a ir a revisar dos porciones de la palabra. Una es Proverbios 8, del 22 al 31, y la otra que vamos a ver es Salmos. Vamos a ir a los Salmos, el Salmos 33, el versículo 6. Así si alguien me ayuda, por favor, encontrando Salmos 33, versículo 6, y vamos a leer luego a Proverbios, por favor. Si alguien lo tiene y me puede ayudar, por favor, le voy a agradecer. Salmo 33, 6. ¿Alguien encontró? Listo, entonces lo voy a leer yo. Dice Salmos 33, 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. En este caso, la parte donde dice la palabra es exactamente lo mismo que Juan está hablando aquí en relación al verbo. La palabra de Dios era justamente la persona del Señor Jesucristo. Y en Proverbios, Proverbios 8, del 22 en adelante, habla y se refiere y habla en relación a la sabiduría. Dice en el versículo 22, que lo estuvimos leyendo hace un montón de tiempo, dice, Jehová me poseía en el principio. Aquí está hablando la persona del Señor Jesucristo. Me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio. Antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos de arriba, los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Aquí está hablándose específicamente de la persona del Señor Jesucristo. ¿Sí? Y justamente esto es lo que nosotros hemos venido hablando en relación a quién era Cristo en el Antiguo Testamento o en la eternidad pasada y cómo él posteriormente se vino y se encarnó en la persona del Señor Jesús. En Filipenses 2, 5, 11 dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En ese justo momento es cuando se funden la Trinidad de Dios en la persona de Jesús y hacen parte al ser humano, al Jesús hombre, como parte de la divinidad. Y es justamente por eso es que se llama el Señor Jesucristo. Señor es Mesías. El Señor, es Dios. Cristo es el Mesías y Jesús justamente es el Hijo de Dios. Entonces, aquí en esa parte dice,
que por lo cual Dios también exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Estaba leyendo a Reire, que es digamos, en uno de sus, ¿cómo se llama?, anotaciones en la Biblia, en relación a la parte, y dice que Jesucristo es único, porque Él era Dios desde toda la eternidad, con esta explicación que les acabo de dar. Y con todo eso, o a pesar de ser Dios, ¿sí? Jesús se unió a la humanidad pecadora en la encarnación. Es decir, Cristo se unió con la persona del Señor Jesucristo, con la persona del Señor Jesús, a esta humanidad pecadora. Obviamente tenía un propósito. Así que dice, el Dios hombre poseía todos los atributos de un Dios, es decir, de la deidad, y eso es justamente lo que acabamos de leer ahora mismo en Filipenses, en el versículo 6, que dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y también tenía todos los atributos comunes de un ser humano, que fue lo que estuvimos estudiando a lo largo de todo este tiempo, porque vimos cómo nació, cómo dependió de sus padres, cómo se sometió en obediencia, cómo fue sometido a tentaciones, cómo tuvo hambre, es decir, todas las cosas, cómo estuvo a punto de morir por la carga del pecado que llevaba encima de él, de nosotros antes de llegar a la cruz, estuvo justamente por morir, cómo expresó humanamente muchas emociones, como por ejemplo enojo santo, por supuesto, porque justamente siendo como hombre nunca pecó, pero dice que va a existir para siempre también como Dios hombre, en este caso a la inversa, Dios hombre en su cuerpo resucitado, porque si ustedes se recuerdan cuando resucitó, Jesús no dejó su cuerpo ni en el sepulcro, sino que justamente con toda la deidad, es decir, la humanidad de él, subió a los cielos, ¿sí? Y por eso fue que dice que vimos nosotros resucitados el cuerpo, y eso lo podemos ver, que sigo en Hechos 1:11, donde nosotros vemos exaltado a Dios, o en otras porciones, creo que en Apocalipsis dice que lo vemos a la derecha del trono de Dios Padre. Así que solo el Dios hombre pudo ser Salvador, el Salvador adecuado para todos nosotros. Es decir, en ese sentido, aquí lo que vemos nosotros es que no hay ninguna otra duda. Lo que vemos que exigen o prometen otras religiones, en este caso, nosotros tuvimos al Hijo de Dios que vino a morir por nosotros. Y esa es una gran diferencia que nosotros podemos ver en relación a cualquier otra cultura, cualquier otra idea o religión en la cual primeramente los dioses que existen por allá afuera nos mandan a nosotros a hacer algo para ellos, ¿sí? Por ellos, para lograr alcanzar algo. Y en este caso, el Señor Jesucristo y Dios mismos no nos piden nada a nosotros que antes ellos, y particularmente el Señor Jesucristo, no haya hecho primero por nosotros. No sé si entienden la relación. Es decir, nosotros, por eso es que dice, no es por obra para que nadie se gloríe. Es decir, lo que no significa que no vamos a hacer obras, porque las obras que hacemos las hacemos en consecuencia de la gratitud que tenemos porque Él vino y nos salvó a nosotros. Pero en esa es una de las principales diferencias que nosotros tenemos en relación a cualquier otro tipo de pensamiento filosófico o religioso que pueda existir. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Siguen por ahí, muchachos? Amén. Amén. Tremendo. Entonces, ese justamente... Adelante. Estamos escuchando. Muy bien, perfecto. Entonces, ese es justamente, digamos, una de las cosas, y por eso quería como enfatizar y hacer como este resumen en relación a quién era Jesucristo antes de cómo nosotros lo vimos, y digo lo vimos porque como seres humanos tuvimos esa oportunidad, y algunos específicamente, de poder ver al Señor físicamente, estar con Él, compartir con Él, como lo hicieron sus discípulos. Entonces, aquí encontramos algunas instrucciones que nos dejó el Señor Jesucristo para nosotros, y estas instrucciones no son todas, es decir, hay montones de mandamientos que nos dejó, pero aquí algunas importantes que creo que nos van a ayudar a ir revisando un poco el sentido de lo que el Señor quiere. Primero que nada, que nosotros le sigamos por ejemplos. Por ejemplo, es decir, que Él es nuestro ejemplo y nosotros vamos a seguir sus pisadas. Pero por el otro lado también hay algunas cosas
del comportamiento que el Señor espera que nosotros tengamos de acuerdo a ciertas cosas relacionadas como, por ejemplo, una de las más grandes cosas que existen y es la parte del perdón. Si yo pusiera y abriera el micrófono en este momento para preguntarles qué cosas del perdón pudo haber hecho el Señor Jesucristo, igual nos llevaríamos toda la hora en justamente hablar de esto y así sucesivamente con el resto de las cosas. Entonces, hay algunas instrucciones que Él nos dejó y entre ellos está, por ejemplo, instrucciones acerca del perdón, cómo debemos de comportarnos en relación al perdón. Hay unos principios maravillosos que nos dejó en relación a esto. Y creo que particularmente el pastor Eric la próxima semana nos va a hablar justamente acerca de este tema. También nos dejó instrucciones acerca de su entrega, es decir, a través del ejemplo de su entrega para morir en la cruz, también cómo funciona el tema de las instrucciones acerca de la traición, acerca de su partida, acerca del cielo, acerca de la paz, acerca de llevar fruto y acerca del comportamiento nuestro en el mundo. En Romanos 13, 11, 12 dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Aquí nuevamente una de las cosas que Pablo hace mención y nos hace una exhortación principalmente y nos dice a nosotros los cristianos, porque justamente leyendo esta carta a los romanos, a los judíos romanos, les estaba haciendo, a los cristianos en Roma, que eran gentiles, que habían sido alcanzados por el mensaje que Pablo había llevado a estos, les está diciendo, miren, es hora de que nos despertemos, es decir, que ya dejemos de actuar de una manera, si ustedes quieren, religiosa, si ustedes quieren apática, si ustedes quieren tibia, y veamos las cosas que están pasando, porque cada una de estas cosas que vemos que están pasando desde entonces, lo decía Pablo, y mucho más en estos tiempos, estamos viendo nosotros que las cosas se están poniendo cada vez más calientes, la oscuridad está más densa y justamente, como dice ahí Pablo dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Así que vamos a comenzar a estudiar las primeras instrucciones acerca de las que dejó el Señor Jesucristo y vamos a hablar acerca del tema del perdón. Así que vamos a leer, si me ayudan por favor, Juan 13, del 12 al 17 para que comencemos a estudiar el tema. ¿Les parece? Si alguien me puede ayudar, por favor. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 13, del versículo 12 al 17. ¿Sí? Uno, por favor. Juan 13, del 12 al 17. ¿Alguien lo tiene? Así que después que se les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hasta el 17. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Bienaventurados. No. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Exactamente. ¿Qué relación tiene esto con el perdón? Y la realidad es que lo tiene todo. Si vemos ahí en el slide, dice, refiriéndose a Levítico 19, 18, dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Ese es un mandamiento que Jehová, Dios, el Padre, había puesto desde el Antiguo Testamento, y aquí hace una amplia referencia en relación a cuál debe ser nuestro actuar en comparación con las demás personas. Es decir, ahí dice, no te vengarás, ¿verdad? Porque justamente
el Señor es quien toma el control acerca de nuestra manera de ser. Y hace un momento en relación a Filipenses, donde decía, haya pues, ¿se recuerdan? En el versículo anterior decía, haya pues en nosotros este sentir que también hubo en el Señor Jesucristo. Él dice que él, siendo Dios, se despojó a sí mismo, ¿sí? Para estar con nosotros, se humilló y se hizo obediente. Y aquí cuando nosotros vemos en lo que está diciendo el Señor Jesucristo, al tener esta comunión íntima que tuvo con sus discípulos, justamente en ese momento, él se humilló y se despojó de una forma en la que cuando nosotros venimos y lavamos los pies, hay una muestra de esa liberación, digamos, del perdón que uno debe de darle y otorgarle a las personas que nos ofenden. Cuando nosotros venimos, adelante. Perdón, ese es, no, también lo podemos tomar como otro ejemplo del Señor en humildad. Totalmente, totalmente. Es así. Es justamente esa es una de las. Esta palabra podría ser para adecuarse a muchísimas cosas, ¿no? Pero uno de los lados es justamente la humildad. Pero la humildad, ¿se recuerda cuando estudiamos los frutos? Que dijimos, perdón, el fruto del Espíritu. Que dijimos que el fruto del Espíritu no era en plural los frutos, sino que hablamos de un solo fruto. Y cuando hablamos de fruto, hablamos de la bondad, templanza, mansedumbre, etcétera, pero que estaba como si fuese un solo fruto, donde internamente de cada uno de sus frutos estaban el resto, digamos, de cada uno de estos frutos que estábamos mencionando como uno solo. Y esa es justamente una de las cosas que el Señor Jesucristo puso por obra y de manifiesto, no solamente con el mundo, es decir, con todos nosotros, sino específicamente y particularmente con sus discípulos. Cuando él tuvo este encuentro o este tiempo en el que estuvo con ellos para poder lavarle los pies, él viene y les da una lección de humildad, y que esto justamente es el vivo retrato de la humillación, lo que está mencionando Juanito. Es decir, representa en ese sentido justamente el proceso de autohumillación que hizo Jesús siendo el Hijo de Dios delante de personas comunes y corrientes como los discípulos, y que si nosotros ponemos a vernos, ahí entre ellos estaba Judas, por ejemplo, estaba Pedro, estaba Juan, Andrés, y se recuerdan que entre ellos, hasta esos momentos, muchos de ellos inclusive andaban detrás del Señor Jesucristo, sí por sus palabras, sí porque eran escogidos, sí porque estaban aprendiendo, sí porque tenían disposición, pero por el otro lado también andaban con ciertos intereses. Y cuando me refiero a ciertos intereses, es tratar de ver que no lograban ver al Hijo de Dios a través de la persona de Jesucristo, y se quedaban cortos pensando en que el reino que Jesús venía a instalar y a proclamar era un reino terrenal. ¿Se recuerdan cuando les decía, quién de nosotros se va a hacer el más importante en tu reino? O cuando la mamá de los muchachos, diría yo, vino y se les acercó y les decía, no, es que yo quiero que el uno se siente a tu derecha y el otro se siente a tu izquierda. Donde ahí estamos viendo que hay intereses, si ustedes quieren, mezquinos, que es parte de la naturaleza nuestra como seres humanos, al tratar de sacar ventajas no solamente de los demás, sino aún de Dios mismo, Y esa es justamente una de las cosas de las cuales, a través del perdón anticipado que el Señor Jesús nos da, en una muestra de humillación a todos los que somos llamados por Él para recibir su perdón. Y el perdón que nos las da de entrada. Y la condición que Él hizo cuando se inclinó a lavar los pies a sus discípulos, justamente era alguien que quien lo hacía era o un esclavo o un siervo. Y en ese sentido, el Señor Jesucristo vino y se volcó a hacer eso por nosotros. Y esa es una muestra impresionante en relación de la humildad. Y lo que dice, y volvamos si ustedes quieren a lo que dice justamente lo que acabamos de leer en Juan. Dice él en el versículo 12, ¿saben lo que les he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros.
una de las cosas que hacían en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, era que los sacerdotes tenían que ir a lavarse sus manos y sus pies, y tenían que hacerlo varias veces al día antes de ir a ministrar el sacrificio. Y eso es lo que representa, en el caso del lavamiento de las manos, representa el hecho de que nosotros no tengamos ira en nuestra mano. Y cuando dice la Biblia es que nosotros nos presentemos con manos santas. Manos santas no significa que manos que no hayan hecho pecado, no necesariamente. Significa que no tengamos ira en nuestros corazones, ¿sí? Y estudiamos todo el tema de la ira, ¿se recuerdan? Pero también había que lavarse los pies, porque el problema de lavarse los pies es que cuando alguien me ofende a mí o yo ofendo a alguien, por ejemplo, y si yo me quedo con no otorgo el perdón de esa ofensa que están cometiéndome, entonces yo voy a llevar suciedad en mí. Y ese era justamente un simbolismo en relación al por qué nosotros tenemos que lavar nuestros pies. Y el Señor dice, si yo lo hago con ustedes, ¿sí? Por eso es que dice que estas son instrucciones. Nosotros no debemos esperar a que alguien nos pida perdón o a que alguien, digamos, no necesariamente ni siquiera esté pensando en pedir perdón, porque a lo mejor ni siquiera se dio cuenta que nos ofendió, sino que nosotros mismos tenemos que lavar los pies nuestros, en este caso, de la falta de perdón y poder otorgar el perdón de las demás personas. Y por eso es que dice, si ustedes me llaman a mí maestro y dicen bien porque lo sois, entonces dice, ustedes tienen que hacer lo mismo que yo estoy haciendo, porque en el versículo 15 dice, porque ejemplo les estoy dando o les he dado, estoy parafraseándolo, para que como yo he hecho, ustedes también hagan, ¿sí? Y de cierto les digo, y vuelve y hace mucho énfasis en esta parte, dice, el siervo no es mayor que su Señor, es decir, si Jesucristo, siendo nuestro Señor, hizo esto, y nosotros somos sus siervos, ¿sí? Y somos sus esclavos, por ende, nosotros no somos mayores que Jesucristo. Y si Él lo hizo, la pregunta es, ¿quiénes somos nosotros para retenerle el perdón a alguien? ¿Sí? ¿Hace sentido lo que les estoy diciendo? ¿Me voy a entender? ¿Sí? Y por eso es que dice aquí, luego dice, y si saben estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Es decir, Él ya nos dio a nosotros el mandato. Él ya nos mostró cómo hacer las cosas. Él de primera mano nos enseñó a través de muchas de las escenas que nosotros pudimos ver, y pues particularmente en la parte del lavamiento de las manos, de los pies, cuál era la actitud que nosotros tenemos que mostrar en relación al perdón. ¿Sí? Entonces, aquí vemos nosotros cómo el Señor nos da esa instrucción de cuál es la forma en la que nosotros tenemos que comportarnos al momento de que hayamos recibido alguna ofensa de alguien más, para poder nosotros, ¿cómo se llama? Anticipadamente, ni siquiera esperar sino que justamente, como dice la Biblia, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, para que el enojo no venga a gobernarnos a nosotros. Y cuando nos comienza a gobernar, ¿se recuerdan cuando mirábamos que eran estos árboles, ¿sí? Del enojo que teníamos dentro de nuestro corazón, comienza a echar raíces. Y entonces nosotros le vamos a ir dando cabida a esto. Y el énfasis que quiero yo que se lleven en esta parte, cuando nosotros estemos ante una situación de perdón, indistintamente de lo que nos hayan hecho o inclusive nos vayan a hacer. Porque en la parte teórica del tema es muy fácil decir, bueno, yo puedo perdonar a cualquiera porque Dios me lo manda, pero cuando estamos realmente en una situación compleja es cuando realmente nosotros tenemos que acordarnos de las aguas que hemos nosotros almacenado en nuestro pozo, en nuestro corazón, y poder sacar aguas de ese pozo para poder aplicarla y lavar nuestras propias manos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Listo. Seguimos entonces. Otra de las cosas que nos enseñó el Señor, dígame. Perdón la interrupción. No hay problema. Esto que estás explicando a nivel del Señor y del Señor, lo podemos enfocar también en la iglesia. A veces nosotros, como pequeños, queremos ser grandes como el pastor, por ejemplo, como un copastor o como un servidor que ya tiene años de estar sirviendo y por orgullo queremos despojarlo.
¿En qué sentido, Juanito? A ver. Por ejemplo, si nos damos cuenta, abajo decía la diapositiva que el siervo no es mayor que ¿El Señor? el Señor. En este caso, yo no puedo creerme más ni saber más que el pastor en mi iglesia. Yo no sé si podemos pensar de esa forma de una manera absoluta, porque si bien es cierto, digamos, nosotros le debemos respeto y le debemos obediencia a nuestras autoridades, y en este caso incluyen nuestros pastores. Correcto. Pero también, digamos que podemos nosotros discernir a través del Espíritu de qué cosa estamos siendo nosotros instruidos. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, cuando dice aquí, el siervo no es mayor que su Señor, se está refiriendo a que si Jesús hizo esto siendo el Señor, ¿quiénes somos nosotros para no hacer lo que el siervo, lo que el Señor ha hecho? Por eso nuevamente dice aquí, ni el enviado es mayor que el que le envió, porque digo, si yo soy alguien que doy una orden y estoy en el ejército y le digo al soldado, usted va, él va. Es decir, y tiene que cumplir una orden. Refiriéndonos al caso que usted me está diciendo, pues habría que ver caso, digamos, de alguna forma muy específico. En la buena teoría y en términos general, nosotros nos debemos a nuestros pastores, es decir, son una autoridad puesta por Dios para con nosotros, pero también, es decir, no olvidemos que también ellos son hombres. En ese sentido tampoco podemos obviar lo obvio, ¿no? Siendo muy específicos, sin juzgar a nadie y pasando todo por lo que la Biblia dice. Es decir, por eso es importante que cuando nosotros vamos a la iglesia, no nos quedemos, o cuando escuchamos una charla, no nos quedemos con lo que alguien más nos está diciendo. Porque hoy día nosotros escuchamos, y si ustedes comienzan a leer a Pablo, por ejemplo, cuando le dirige una carta a los Corintios, por ejemplo, o a los Gálatas, les dice, oh Gálatas insensato, ¿qué nos ha hechizado? ¿Por qué? Porque agarran las palabras y las tergiversan de tal forma que mantienen al pueblo de alguna manera sometido a ciertas doctrinas. Por eso dice, aquellos que andan por toda viento de doctrina. Entonces, nosotros tenemos que tener nuestra propia herramienta para que aquello que yo les estoy diciendo en este caso, el pastor les está diciendo en el caso de la iglesia a la que nosotros asistimos, tenemos que venir a ver no a juzgar lo que el pastor dijo, sino a saber que lo que el pastor está diciendo se fundamenta sobre la base de lo que está escrito en la Biblia. No sé si me explico. Amén. Ahí estamos, Edwin. Gracias. Muy bien. Listo. Entonces, la otra instrucción que nos da es acerca de la traición o de la entrega. Y aquí es otro caso que realmente es sumamente complicado. Y voy a pedirle que sigamos leyendo. Y vamos a leer, por favor, alguien que me ayude a leer, Juanito, si tenés ahí Juan 13, del 21 al 30. Para que miremos un poco acerca de la escena de la parte de la traición, por favor. Amén. Dice la palabra, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues hizo señas, Simón, Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, pues, que Judas tenía la bolsa que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Amén.
Si se fijan, aquí hay varias cosas que nosotros podemos, digamos, desenterrar o descubrir o ver como una instrucción que el Señor Jesús nos da en relación a la traición. Y antes de hablar del tema, a mí me salta a la atención varias cosas. Primero, me sorprende el hecho de que de los 12, porque eran 12 los principales que estaban con ellos, entre los cuales se contaba Judas, el resto de los compañeros, me parece a mí, por lo que dice aquí, porque lo menciona Juan en 2 o 3 ocasiones, que ni ellos mismos estaban conscientes de que Judas podía ser la persona que podía traicionar al maestro. Es decir, y seamos honestos, si por ejemplo, si fuésemos un grupo de 12, nosotros aquí reunidos, y vemos que alguno de nosotros tiene un comportamiento más o menos raro, ¿sí? Que puede ser una persona que le gusta ser manipuladora, una persona que le gusta tratar de buscar como, no sé, diríamos jalar agua para su molino, que está tratando de influenciar a los demás o que habla en contra de las otras personas para tratar de que poner mal al otro compañero, en este caso con el líder que es Jesucristo. Yo creo que cualquiera estando en esa mesa, si el Señor Jesús dice algo como lo que dijo, automáticamente creo yo, o al menos soy yo el único que tiene la mente un poco sucia, ¿no? Automáticamente yo me hubiera puesto a pensar, ¿quién será? Así, y automáticamente diría, este debe ser Judas. Sí, porque aquel definitivamente se le notaba desde hace rato que ese man era peligroso, etcétera, 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 y comienzo a darle cuerda a mi mente. No sé si a ustedes les pasa o solamente a mí, pero digo, aquí me llama la atención que cuando Jesús les dice, de cierto les digo, uno de vosotros me va a entregar. Y miren la reacción de los discípulos. Dice, los discípulos en el 22 se miraban los unos a los otros dudando de quién hablaba. Es decir, lo que denota o lo que a mí me hace pensar que realmente todos tenían al menos un aparente buen testimonio entre todos ellos. ¿O piensan diferente a lo que yo les estoy diciendo? ¿Sí? Y dice que Pedro le hizo señal a Juan, ¿sí? Para que le preguntase al maestro de quién hablaba, porque ninguno de ellos se atrevía a acusar a ningún otro. Y entre ellos, ustedes saben que hasta chistes, digamos, existen en relación a comenzar a decir quién fue, seré yo, seré yo, seré yo. Y respondió Jesús, al que yo le diere el pan mojado, aquel es. Y me llama poderosamente la atención igualmente de que aún cuando Dios, en este caso Jesús, le dio de comer el pan mojado, le hace la referencia específica y en el versículo 28 dice, pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Es decir, algo pasaba ahí que no tenían la claridad mental o la visión para entender lo que estaba sucediendo. Pero fíjense bien, el Señor Jesús obviamente nos conoce quiénes somos nosotros, conoce cuáles son las intenciones de nuestro corazón, porque a mí lo que me dice en esa escena es que todos eran lindos, todos eran formales, todos eran religiosones, todos eran, no sé, se me hace la impresión de que todos tenían o todos eran tan transparentes aparentemente entre ellos, que era muy poca la opción que quedaban para que pudiesen entender realmente que hubiese un traidor entre ellos. ¿De acuerdo? Pero Jesucristo, cuando comienza hablando acerca de la traición y de la entrega que posteriormente iba a hacer Judas para con él, dice en el versículo 21, habiendo dicho esto, porque se refiere, por ejemplo, al versículo anterior, dice, porque en los versículos anteriores le dice, de cierto, cierto, lo digo, que cuando estamos hablando, dice, a ver, dice, dice, no hablo de todos vosotros, en el versículo 18, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os los digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto, cierto los digo, que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió.
Es decir, el Señor Jesucristo nos conoce a cada uno de nosotros y conoce la intención de nuestro corazón, aunque todos nosotros aparentemente luzcamos como que todos somos los más santos de los santos. El Señor Jesús en el versículo 21 dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Es decir, él tuvo tristeza. Eso es básicamente, y no la tristeza nuevamente que produce, porque la tristeza puede producir, de hecho puede ser pecaminosa en el sentido de que la tristeza es estar enojado con Dios, es un enojo pasivo contra Dios. Pero en este caso, lo que él se sintió fue como triste, digo yo, emocionado, al ver que las personas a quien él amaba, y probablemente con esto yo podría entender y atreverme también a decir alguna cosa que podría ser tomada como tontería, y es el hecho que tenía de alguna forma un cariño especial también para Judas, al igual que lo tenía para Juan o para el resto de los demás, porque él se conmovió. Cuando uno no tiene amor en el corazón por una persona, realmente no le importa mucho lo que esa persona haga para con uno, porque al final pues no es ni arte ni parte de uno, como dice el dicho. Pero cuando es alguien a quien uno estima y esa persona viene y nos hace una ofensa, a nosotros nos duele mucho. Y eso fue lo que sintió en el corazón el Señor Jesucristo, porque dice que él se conmovió, ¿sí? Y en ese sentido, en esta conversación que estamos teniendo, lo que vea y lo que nosotros vemos es cómo el Señor lo que hace es compartir el pan mojado con Judas. Y para afirmar un poco ese grado de estima que digo yo le tenía Jesús a Judas, vemos que cuando vamos a la tradición oral judía, se dice que la costumbre en esos entonces, cuando tenían comidas y alguien tenía un invitado, el invitado especial, el anfitrión tenía que ofrecerle como costumbre al invitado especial un pedazo de pan como un gesto de amistad muy especial. Y con esa acción lo que Jesús lo que me dice a mí es que Jesús tenía de alguna manera esta relación o este amor particular por Judas, porque a lo mejor él pensó no, él dio la oportunidad, que él obviamente todo lo sabe, de que Judas podía cambiar la dirección de su propio destino y dejar que alguien más pudiese haber sido la persona que lo entregase. ¿Me entienden? Es decir, pasa igual con nosotros. Si nosotros sentimos amor por aquellos que lo vemos y estamos tratando inclusive de darles oportunidades adicionales en relación a cómo una persona debería comportarse. Y esa es la manera, y este es justamente el punto, de lo que yo quiero exteriorizar con esto, como esta instrucción que nos da el Señor Jesucristo, de la cual es la forma en la que nosotros debemos de comportarnos con aquellas personas que nos traicionan. Ustedes se fijan, la palabra traición, perdón, es maquinación, es tener una intención mala, es decir, tener un plan malvado o malévolo, es un complot en contra de... Digo que uno de vosotros me va a entregar, cuando dice palabra entregar es encarcelar, es exponer, es poner preso, es transmitir. Y poner preso no necesariamente es llevarlo tras los barrotes, es a través de los comentarios que yo hago en contra de alguien más, yo lo voy a dejar atrapado para siempre. ¿Sí? Y esa es la forma en la que nosotros recibimos esa traición, pero también es la forma en la cual nosotros debemos de actuar con misericordia para estas personas. No sé si logro transmitir el mensaje de lo que aparentemente algo en el que a veces nosotros nos revuelve el estómago, ver cómo Judas podía estar ahí juntamente con el resto de los discípulos compartiendo una cena tan íntima como la que estaba compartiendo y que posteriormente lo fuese a entregar. Pero era alguien especial para el Señor Jesús. Y así pasa con las personas que son cercanas a nosotros y que de alguna u otra forma generan alguna atracción para con nosotros. ¿Se entiende el punto de lo que estoy tratando de hilar? Espero que sí, porque no me están respondiendo mucho. Amén, amén, amén. Sí, fíjate. Erwin, la traición nunca te la puede dar desconocido. Siempre te la da o un amigo muy cercano, que no lo conoces de la noche a la mañana, en lo que es un amigo, algo que ya tengas relación con él, o un familiar. Nunca la traición va a ser un desconocido.
Siempre tiene que ser alguien que un desconocido no te conoce, pues, ¿cómo te va a traicionar, verdad? Alguien que solo lo miras ahí, lo tratas poco y todo, pero la traición es una de las cosas más comunes en nuestro medio, ¿verdad? Que a veces la gente lo hace sin pensar o no sé si lo piensan o no sé si inconsciente o ya lo traen genéticamente, pero las personas lo hacen muy a menudo últimamente en esta sociedad donde vivimos, ¿verdad? Gracias. Totalmente. Y por eso aquí en versículos anteriores, cuando él dice, no hablo de todos vosotros, es decir, él sabía, porque dice, yo sé a quienes he elegido. Entonces, cuando nosotros, nuestro círculo íntimo, que son nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres, nuestra familia más cercana, la congregación, no sé, los círculos pequeños que nosotros tenemos, siempre es donde a veces surge este tipo de cosas. Y la pregunta, o muchas de las veces el Señor permite que eso suceda. ¿Se recuerdan cuando lo veíamos el tema antepasado, cuando le decía que nadie va acompañado a la cruz, uno va solo? Es para tratar de ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Cuando el Señor Jesús fue crucificado, lo que él dijo fue, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y en este caso, nosotros tenemos que tener una forma de ser similar o igual a la que el Señor Jesús es, ¿no? O ha sido con nosotros como ejemplo. Luego nos da también otra instrucción acerca de su partida. En relación a su partida, él nos dice, y vamos a leer, si quieren, vamos a leer Juan del 13, siempre vamos a continuar leyendo del 13, pero ahora vamos a leer del 31 al 38. No sé si alguien más me puede ayudar a leer, por favor. Mari. Juan, o alguien más, por favor, que me pueda ayudar a leer. Amén. Adelante, Juanito. Dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo. ¿Perdón? Sí, adelante. Y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Sí, sigamos por favor hasta el 38. Ok. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Veamos cuáles son las instrucciones que nos da el Señor Jesús en relación a su partida, ¿no? Es decir, primero que nada, varias cosas. Número uno, él comienza a decirnos a nosotros que que ya ha llegado, digamos, el tiempo. Le dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Es decir, él está hablando en relación a lo que está por pasar. Y hay versículos que a mí me llaman la atención cuando le dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, a donde yo voy, vosotros no podéis. ¿Y por qué dice a donde yo voy, vosotros no podéis? Porque en ese momento específico, coyuntural, de lo contextual, de lo que está pasando ahí, es que no ha podido subir nadie al cielo, porque obviamente él es el primogénito, ¿sí? Y el primero en todo, y la primicia en todo, el que tenía que ir al cielo por nosotros primeramente a prepararnos las moradas, y luego nosotros íbamos a poder seguir detrás de él. Es decir, dándonos ese ejemplo del camino que nosotros tenemos que seguir. Es decir, aquí nos da el primer tesoro de decir, miren, no importa lo que vayan a pasar durante este tiempo, es transitorio, porque al final ustedes van a estar conmigo, y lo vamos a ver un poco más adelante. Pero dice, entre tanto eso sucede, dice, les doy un mandamiento. ¿Sí? Y el mandamiento que nos da, dice, es que se amen unos a otros.
como yo los he amado, que también os améis unos a los otros. Y amar en ese sentido no es algo nuevo, porque si se recuerdan cuando leímos Levítico anteriormente, decía que justamente Jehová mandaba el que nos amáramos los unos a nosotros, pero el mandamiento nuevo no es solamente amarnos, sino es amarnos de la manera en que Él lo hizo, ¿sí? Es decir, así como el Señor Jesús lo hizo, es el mandamiento nuevo, porque si nosotros lo comparamos, si hacemos ese derecho comparado entre lo que estaba en el Antiguo Testamento y lo que está en el Nuevo Testamento, a la verdad no era algo nuevo, sino que era algo que ya estaba tomado y ya se había dicho. Pero el componente principal o nuevo que le da aquí en este sentido es que el Señor iba a venir a morir por nosotros, y ese es el mandamiento que a nosotros nos da. El hecho que podamos nosotros ir y dar y amar a la otra persona de forma que podamos amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado, tener la capacidad de poner incluso nuestras vidas por las demás personas. Es muy difícil, tengo que ser honesto y consciente con eso, porque justamente lejos de amarnos los unos a los otros, lo que queremos es matarnos los unos a nosotros. Al inicio decía alguien, ¿cómo estamos nosotros aquí soportándonos los unos a nosotros? Entonces, significa que al final ese amor mutuo, en parte lo que tenemos que hacer es tratar de llevarlo a un extremo, ¿sí? Y es una demostración y es la excusa perfecta para mostrarnos cristianos realmente. Es decir, es una demostración visible que podemos nosotros tener de la fe cristiana, aquellos que nosotros nos decimos cristianos. Es decir, claro, dar nuestra vida por los demás. Quizá no vamos a dar nuestra vida física, pero sí poder dar de lo que nosotros tenemos para que alguien más pueda suplir una necesidad. Ese es despojarse de algo mío, porque cuando yo me despojo de algo mío, lo que estoy haciendo yo es muriendo yo a mi propia carne. Es decir, es muriendo a un deseo que yo puedo tener por bendecir o por darle placer o satisfacción a mi cónyuge, por ejemplo, y viceversa. Ese es tener ese amor mutuo, ¿verdad? Yo me privo, es como los papás. Los papás, cuando ya somos papás, nosotros nos privamos de muchas cosas porque nuestros hijos tengan de todo lo que ellos necesitan o hasta de más. De hecho, los malcriamos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dando ese amor sacrificial de cierta manera, y es la forma en la que nosotros estamos llamados a dar, y esa es la instrucción en relación a la partida, porque nos está dando esa instrucción. ¿Estamos claros hasta ahí? Pero además de eso, fíjense lo que dice a continuación. Él le dice, cuando comienza a tener esta conversación con Pedro, porque le dice, Pedro, pero ¿cómo así que tú te vas y yo no puedo ir? Entonces, Pedro le dice, tú no puedes ir ahora. Más, ¿qué es lo que dice en la parte final? Dice, más me seguirás después. Lo que significa es que una vez que hayamos realmente tenido esa relación personal con el Señor y que nos ha dejado el Señor, que nosotros hemos dejado al Señor transformarnos, entonces vamos a estar listos para que podamos ir hacia donde Él nos tiene pensado llegar. Todo depende de nosotros, ¿sí? Y la parte final, y podemos ver un poco esa forma de ser de Pedro y esa lección que nos deja aquí, porque Pedro le dice, no, si yo puedo poner mi vida por ti. Y Pedro y el Señor Jesús le dice, ¿tú vas a poner tu vida por mí? De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y es lo que sucede con nosotros. Nosotros muchas veces nos creemos muy cristianos, muy seguidores del Señor Jesucristo, pero a la hora de las piedras pómez, dirían en mi pueblo, comenzamos a dar excusas. No, es que tengo que, como decía, tengo que ir a enterrar a mi madre. O no, es que tengo que ir a cuidar el huerto. No, es que acabo de comprar una casa. No, es que tal o cual cosa. Y en ese sentido nosotros no estamos viendo que la partida del Señor Jesucristo es un mapa, es parte de ese ejemplo que Él nos deja para que nosotros sigamos y tengamos clara la visión hacia donde nosotros queremos ir. Y eso parte por el hecho de amarnos los unos a los otros. Esa es la parte principal que está justamente ahí en el medio. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ir casi ya terminando. Nos da una instrucción
acerca del tiempo, perdón, acerca del cielo. Y aquí habla, en este caso, habla de Juan 14, del 1 al 14. Si quieren, yo lo voy a leer. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Esa es la principal promesa que nosotros tenemos en relación a la instrucción acerca del cielo. Es decir, por eso es que dice, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová. Sí, de ahí es donde nosotros tenemos que tener nuestra mirada. Dice, porque y Él va a venir por nosotros. Y si me fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Esa es la parte más importante en relación acerca de la instrucción que nosotros tenemos para llegar al cielo. Primero, que sabemos a dónde fue Cristo, a dónde fue Jesús, el hombre, digo, como deidad, ¿de acuerdo? Sabemos porque Él se fue para allá. Por eso dice, ustedes saben dónde voy, pero también dice, y saben el camino. ¿Y cuál es el camino? ¿Alguien me puede decir cuál es el camino? Jesús, pero ¿qué significa Jesús el camino? ¿No? Sí, es la verdad, pero digo, ¿qué significa que Él nos diga, ustedes saben a dónde voy y ya saben cuál es el camino? Es decir, en otras palabras, lo que... Adelante. El camino es lo No le escuchamos, no sé si solo estoy yo, pero se escucho muy entrecortado. Sí. No le logro escuchar, don Gamaliel. El camino, cuando nos dice... No, desafortunadamente no logro escucharles. Bueno, en este caso me adelanto y les digo, el caso cuando él dice el camino se refiere específicamente a la forma o la parte o el ejemplo que él nos dejó durante su tiempo aquí en esta tierra. Porque él dice, ustedes saben dónde yo voy, pero también saben cómo llegar. En otras palabras, eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo acá. ¿De acuerdo? Y pues dicen dice el camino. Dice, y le dijo Tomás, para que miren cómo somos nosotros como seres humanos, que siempre estamos tratando de buscarle el pelo a la sopa, como decimos en mi país. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo así que no sabían a dónde va? Si él era uno de los discípulos que estuvo con él todo el tiempo. Y le dice, ¿cómo pues debemos saber el camino? Entonces, lo que significa es que aun cuando nosotros podemos estar en la iglesia, asistiendo a la congregación, siendo parte de este grupo, andando en X, Y, Z actividades y demás, aún así nosotros muy probablemente ni siquiera sepamos qué es lo que estamos haciendo. Porque aquí Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, nuevamente nos está trazando el mapa hacia dónde nosotros debemos ir, que es al Padre, sino por mí. Si me conociereis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conoces y le habéis visto. Entonces Felipe le dice nuevamente, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Como que dice, ay, Dios mío, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él hará también. Las obras que yo hago, dice el Señor Jesucristo, él hará también. Y no se refiere a las obras de grandeza. Es decir, a los prodigios, a los milagros,
a las resurrecciones, a las sanaciones, sí, qué bien que las hacemos, eso es parte de, pero no necesariamente es todas las obras que el Señor Jesucristo hizo. ¿Cuáles fueron las obras de, cuál fue la obra más grande que el Señor hizo aquí cuando vino a esta tierra? Morir por nosotros. Despojarse, lavarle los pies a sus discípulos, sanar a los enfermos en términos de mostrar misericordia, perdonar a las personas, darles de comer a los hambrientos, enseñar a las otras personas. Es decir, esas son parte de las obras que nosotros también estamos llamados a hacer, porque como decía alguien por ahí, claro, yo quiero el poder para ir y sanar demonios, perdón, echar fuera demonios, no lo vamos a sanar, para sanar enfermos, para que me miren, que yo, por mí es el Señor el que está haciendo tales o cuales cosas. Por eso dice nuevamente en el versículo 12, dice, de cierto digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre y todo lo que pidieres en mi nombre lo haré. Pero aquí estamos hablando y a veces sacamos de contexto este versículo, porque decimos, bueno, yo oro y todo lo que pide en el nombre lo voy a hacer, y es todo lo que hacemos conforme a lo que Jesús hizo en términos de sus obras, conforme a la naturaleza del Señor Jesucristo en relación a cómo Él se compadece de nosotros, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces ahí vemos que a través de esta instrucción en relación al cielo, cómo hay tantas cosas alrededor que lo que nos dicen es, miren, ya el camino está hecho, ya el camino está pavimentado, este es el lugar al que debemos de ir, y quien tienen que hacerlos es a través de las cosas que yo he venido haciendo para con nosotros. Ya el penúltimo de estos es hacer la instrucción acerca de la paz. Y aquí podemos hablar mucho en relación a la paz, y podemos ir a leer Juan 14:27, que está justamente ahí cuando él dice, mi paz yo les dejo, mi paz les doy, no se las doy como el mundo la da. Y la parte más importante que dice, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Cosa que es muy difícil de hacer humanamente, y para algunos podríamos decir hasta imposible, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos pendientes de que la paz sea aquello que nos garantice a nosotros estabilidad. Es decir, si yo tengo paz, entonces yo voy a estar tranquilo. Si hay algo que me agite y que es como un huracán que me va a venir a mover todo lo que yo soy, entonces voy a estar en zozobra. Y la zozobra a mí me va a generar ansiedad, y eso no me va a dar paz. Y en este caso el Señor Jesucristo tuvo paz todo el tiempo. Y una de las cosas que el Señor Jesús hacía, creo yo, para tener esa paz, aparte de ser el Hijo de Dios, era los tiempos de oración que él buscaba. Cada vez que él tenía persecuciones, se iba y oraba. En todos los momentos él iba y oraba. Ya cuando salía de orar, él ya salía fortalecido. ¿Se recuerdan cuando les dijo a los discípulos, no duerman, velen y oren? Él fue y oró. Y a la tercera vez le dice, no, ya, despiértense, ya no se preocupen, ya pasó. Es decir, ya él encontró la paz que él estaba necesitando como ser humano, no como la divinidad. Y el tema de llevar fruto. En esto leímos y estuvimos bastante en relación a, como dice él, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y el ejemplo que está puesto ahí es el mejor ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esta dependencia necesaria de permanecer en la palabra para entonces nosotros realmente poder ser capaces de llevar fruto. Si nosotros por algún momento o en algún momentito nos desprendemos de ¿cómo se llama? De este fruto, y nos alejamos y nos quitamos de las ramas de la vid, entonces nosotros lo que vamos a hacer es, nos vamos ¿cómo se llama? A marchitar, y nos vamos a deshidratar y nos vamos a volver pasas, porque aislados de él nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Y esa es una de las instrucciones que nos da a nosotros en relación a llevar fruto. Y para llevar fruto, la única cosa que debemos de hacer es permanecer. Y si nosotros permanecemos como una fruta chiquitita, vamos a crecer, y a su tiempo vamos a comenzar a dar el fruto que nosotros queramos. Y la parte final, ahora sí, la parte final es acerca de la instrucción acerca del mundo. Y aquí podemos seguir hablando miles de cosas en relación a esto, pero como dice Juan 15,
del 18 del 19 que está puesto ahí, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Y es una gran verdad. Es una gran verdad. Es una gran verdad el hecho de que cuando nosotros estamos dentro de lo que para nosotros es malo, ellos lo llaman bueno. Y nosotros en algún momento, y lo digo por conocimiento de causa, a esas cosas que hoy yo llamo malo, en aquel momento yo lo llamé bueno. Y por eso dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Y por eso muchas veces nosotros encontramos esta forma contraria de ser, que lo encontraron en contra del Señor Jesucristo, lo vituperaron y demás, y esa es una de las maneras en que Él nos permite actuar. Así que, para finalizar, hay varias cosas que nosotros queremos hacer porque, nuevamente, el estudio acerca de la persona del Señor Jesucristo, a mí, en lo personal, me dejó el hecho de conocer y entender que, nuevamente, Jesús nunca, como hombre, nunca tomó provecho de ser Dios para hacer algo superior a lo que nosotros podemos hacer como hombres, con excepción del hecho de las señales y los portentos que hizo, pero ni siquiera fue para su propio beneficio, sino pues fue para beneficio de los demás. Y justamente por eso es que Juan, el 16:33 dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Y en el mundo, dice, van a tener riquezas, van a tener abundancia, van a tener satisfacción. Así dice. No, dice, en el mundo van a tener aflicciones, porque no importa si yo tengo los miles de millones de dólares, no, eso no me va a quitar que yo tenga aflicciones. Y las aflicciones que seguramente van a tener son de miles de millones de dólares. ¿Sí? Pero confía, dice, yo he vencido al mundo. Entonces, al final, el estudio de esto, teniendo los ojos puestos en el Señor Jesucristo como meta final, es el hecho de saber de que, como dice Romanos 8, 35 al 39, 39, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y cuando me refiero a quién es, ¿qué? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Y como está escrito, dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Fíjense lo que dice ahí bien. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Por causa del Señor Jesucristo, nosotros los cristianos somos muertos todo el tiempo. Y no significa que eso nos significa que estamos recibiendo palo todo el tiempo. Significa que cada día muero, sea por las buenas o sea por las malas. Sea porque yo haga mis entregas o sea porque el Señor provoca alguna cosa que me ayuda a mí a poder entregar eso que yo necesito entregar. ¿Sí? Un tema de orgullo, un tema de vanidad, un tema de lo que ustedes quieran. Por eso dice, por causa de ti, todos somos muertos. ¿Sí? Somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces significa que no importa si todos los días nosotros morimos, no importa si somos contados como oveja de matador, dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual dice Pablo, estoy seguro, ¿sí? Que dice que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que esa es la esperanza que tenemos, esa es la promesa que el Señor Jesús nos da. Y eso es a lo que nosotros todos estamos llamados a hacer y a seguir, que son las pisadas del Señor Jesucristo. Con esto cerramos el tema siguiendo las pisadas del Señor Jesús y abro el micrófono para preguntas, comentarios y luego para que podamos orar y despedir y cerrar la sesión.